Antes de realizar la exposición del método de reeducación postural de las tres escuadras, debemos saber cómo el hombre llegó a adoptar la postura actual. El ser humano desciende de los homínidos, que fue una especie de primates bípedos que surgieron hace aproximadamente 7 millones de años, el cual tenía una forma de marcha encorvada. Y con el correr del tiempo fue apareciendo la postura erguida, que fue una de las principales características del proceso de hominización, y era lo que le permitía a los homínidos cruzar las altas hierbas, además de las zonas pantanosas. Este modo de caminar fue una de las maneras más eficaces de moverse en el suelo, requiriendo cambios evolutivos a nivel anatómico, como el neoencéfalo responsable del razonamiento, permitiendo el pensamiento lógico y la conciencia, y a su vez provocó una mayor representación cerebral de sus manos, que fue lo que le permitió la liberación de las mismas para tomar y agarrar distintos objetos. Otro cambio anatómico importante fue el alargamiento de sus extremidades inferiores, que le dio como resultado la capacidad de mantenerse erguido sobre las mismas, provocando una relación diferente con la gravedad. Otras características anatómicas que fue adquiriendo con el correr del tiempo fue el acortamiento y el ensanchamiento de la pelvis, el ajuste de los músculos de la cadera, cambios en el pie, curvaturas fisiológicas en la columna, entre otras características anatómicas que le permitieron la adaptación, y así fue como se conformó la postura humana. A su vez, el organismo ha desarrollado el sistema tónico-postural, el cual recibe la información de receptores exteroceptivos que captan estímulos externos al cuerpo e informan y sitúan en relación con el entorno. Y también existen los propioceptivos que facilitan la información necesaria sobre cuál es la posición y tensión de cada una de las partes del cuerpo. La integración de la información es recogida y procesada por los centros superiores neurológicos situados en las zonas mesencefálica y cerebelosa, que actúan como un mecanismo de control involuntario para controlar el tono de los músculos, y que, mediante tendones, fascias, aponeurosis, vainas y otras estructuras que forman parte del tejido conectivo, se encadenan para cumplir con los objetivos propuestos. Y si hablamos de postura, la que se encarga de mantenerla es la cadena maestra posterior, que entrelaza un grupo de músculos desde la región plantar hasta el cráneo, compuestos predominantemente por fibras tónicas, que son fibras cortas resistentes a la fatiga. El método de las tres escuadras fue creado y desarrollado por Nicole Morelli y su esposo Anthony Morelli. Fue basado en la teoría de la fisioterapeuta François Messiers, quien trabajaba a sus pacientes mediante el trabajo postural basado en ejercicios de estiramientos activos, los cuales buscaban reequilibrar las diferentes cadenas musculares y articulaciones, mejorando así la postura y aliviando el dolor. Este tiene como finalidad eliminar el dolor trabajando sobre la causa primaria de la desalineación postural, la retracción de las cadenas musculares tónicas mediante una corrección global y progresiva que tomará en cuenta las compensaciones y va a estar acompañada de la relajación general del paciente. El procedimiento, en primer lugar, tendrá en cuenta la edad del paciente, ya que cualquier tipo de tratamiento postural puede ser propuesto a partir de los 7 años, debido a que es la edad en la cual el niño comienza a controlar su cuerpo y puede relajarse. Vale aclarar también que no hay límites de edad para dichos métodos, es decir, que pueden realizarse en cualquier momento de la vida adulta. Luego debemos realizar una evaluación postural que nos ayudará a determinar la causa primaria que origina el dolor y la zona desde donde parte el impulso desequilibrante que altera la postura, ya sea ascendente o descendente, debido a que el sujeto tratado puede presentarse con actitudes posturales en referencia al dolor completamente diferentes. Bueno, procederemos ahora a hablar de la actitud postural antálgica, así que es cuando el sujeto va a asumir una postura que alivia o anula así el dolor. Entonces, al corregir tal postura, el dolor aumenta. Ahora sí, el paciente se puede presentar de dos formas. La primera forma, sí, puede ser con una presencia de dolor crónico que persiste o se repite en un periodo de tiempo, ¿sí? O en fase aguda, como por ejemplo una hernia cervical mediana, una disfunción de micromovimiento con bloqueo articular. Y la segunda forma en la cual se puede presentar un paciente, ¿sí? Puede ser con un trauma luego de un accidente automovilístico de una gran magnitud o de una caída sobre el sacro con repercusión directa sobre el raquis cervical. Bueno, la siguiente actitud postural en la cual vamos a hablar es la álgica, que es aquella postura que se encuentra presente, ¿sí?, en el momento de la evaluación que provoca el dolor y en la cual, si se corrige tal postura, el dolor desaparece o se aliviana.
El paciente se va a presentar con un desequilibrio postural estático y una limitación dinámica en uno o más segmentos óseos. Cabe destacar que el desequilibrio postural sí va a ser causado por una rigidez muscular y o articular, ¿sí? Donde el dolor va a residir en los músculos antagonistas o en sectores lejanos de la zona del dolor. Bueno, luego de haber hablado de las actitudes posturales, ya sea álgica como antálgica, pasaremos a una fase de inspección objetiva, la cual nos permitirá visualizar la estática del paciente, donde realizaremos un trabajo de 3 fases. Una fase pasiva, donde el paciente se encontrará en un estado total de relajamiento y distensión, ¿sí? Y donde el terapista desarrollará un trabajo manual. Luego pasaremos a realizar una fase activa pasiva, donde el terapeuta se mantiene con sus trabajos manuales, ¿sí? Pero el paciente deberá comenzar a mantener algunas posturas, sostenido por una cinta o una cuerda elástica, donde el objetivo, ¿sí?, va a ser que llegue a una realineación fisiológica de los miembros y comience su trabajo activo. Y por último, ¿sí?, en la última fase, que es la fase activa, el paciente, ¿sí?, deberá comenzar a mantener sus posturas por su propia fuerza y asistido por el terapista, cuyo objetivo, ¿sí?, va a ser estabilizar el reequilibrio muscular trabajado en las 2 fases anteriores. Esta fase activa, ¿sí?, comenzará luego de que el paciente haya reequilibrado todas las líneas del tronco, ¿sí? Luego de lograr una determinada progresión, el sujeto asume posturas de puesta de intención activa. Las posturas, ¿sí?, utilizadas son seleccionadas en la etapa de la evaluación según las patologías que presente el paciente. Son 3 posturas las básicas. Tenemos la primera escuadra, donde el objetivo es lograr que el paciente adopte una posición supina con las piernas elevadas a 90 grados. La segunda escuadra va a ser donde el paciente, ¿sí?, se posicione de forma sentada con el tronco y las piernas a 90 grados. Y la tercera escuadra, encontraremos al paciente, ¿sí?, parado en el suelo con el tronco flexionado a 90 grados. Hacer mantener al sujeto estas posiciones de puesta en tensión muscular sin ningún elemento auxiliar requiere un notable esfuerzo de parte del paciente, lo que a menudo provoca dolores durante la terapia, asociados a reacciones musculares excesivas luego del tratamiento. Se da en pacientes con significativa rigidez muscular, ya que no consiguen controlar las compensaciones, lo que producirá un excesivo trabajo de la musculatura dinámica. Por ende, para poder lograr un trabajo eficaz y satisfactorio, debemos tener en consideración el uso de almohadones de realce, que lentamente serán bajados y luego eliminados completamente, y cintas que sostengan los miembros inferiores o el tronco, rígidas o elásticas, según las posibilidades y las condiciones del paciente. El piso no debe tener desniveles para una correcta evaluación, y también bancos y cuñas que eleven o mantengan la postura. Esto permite al terapista poder controlar la puesta en tensión global del sujeto, tomando en cuenta las zonas de rigidez y dolor, pudiendo de esta manera dirigir el estiramiento muscular a estas últimas. Otro parámetro es que jamás debemos apurar el tratamiento. La puesta en tensión global mediante las escuadras parte de posturas en un corto tiempo en el curso de la primera terapia, y continuaremos en un aumento gradual y progresivamente mientras transcurran las sesiones. Un tratamiento postural tiene repercusiones en el organismo y podría provocar dolores musculares. El cuerpo necesita tiempo para reequilibrarse y adaptarse a las nuevas posturas adquiridas. Para poder completar el trabajo postural, el fisioterapeuta deberá trabajar con varias técnicas auxiliares, como las normalizaciones de las articulaciones, terapia manual, algunas técnicas miofaciales, digitopuntura, técnica de Elan para las patologías del raquis cervical, entre otras. Para lograr que el trabajo en el método adquiera una mayor calidad, debemos hacer hincapié en la relación terapista-paciente, la cual genera motivaciones y ambiciones especiales en ambas partes, y no reducirá la terapia a un método exclusivamente físico, comenzando a tomar en cuenta la confianza entre ambas partes. En otras palabras, el estudio de las tipologías y el temperamento humano enriquecerá y complementará el trabajo postural.